Adriana Ortega Ortiz es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Derecho por la Universidad de Toronto. Ha trabajado con organizaciones civiles en asuntos de acceso a la justicia, derecho a la salud y temas de género. Es tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo y profesora de asignatura en el ITAM. Sus textos han sido publicados en diversos libros y revistas especializadas. En el Poder Judicial se ha desempeñado como secretaria proyectista. Colaboró en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte hasta junio de 2015 y actualmente se desempeña como magistrada de circuito del Poder Judicial de la Federación. Hola, les damos nuevamente la bienvenida a este programa de entrevistas a nuestros jueces y a nuestras juezas. Yo soy Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Como en otros programas, me acompaña la doctora Catalina Pérez Correa, quien también es investigadora en el Centro de Estudios Constitucionales. Y bueno, en esta ocasión tenemos la fortuna de que nos acompañe la magistrada Adriana Ortega. Muchísimas gracias por estar aquí. Como le hemos contado a la audiencia y ya te explicamos un poquito, la idea es que las personas conozcan quiénes son nuestros jueces y quiénes son nuestras juezas, qué es lo que los ha llevado a ser personas juzgadoras. Y no sé si, Cata, ¿quieres empezar? No, pues más bien si puedes empezar tú contándonos claro. un poco de... Sí. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad la agradezco muchísimo. Lamento que sea en este contexto donde las cosas se nos están complicando de manera muy significativa. Pues yo, para empezar, les cuento que yo soy magistrada laboral. Mi trayectoria profesional sí ha tenido contacto con la materia laboral. La materia preponderante en la que yo dediqué la mayor parte de mi carrera judicial es la penal, pero laboral era, como siempre, algo que estaba ahí latente para mí, y finalmente tuve la oportunidad de llegar a ser magistrada laboral. Es un espacio en el que yo me he sentido muy, muy contenta y siento que he podido colaborar, hacer justicia social. Creo que algo muy interesante en la materia laboral es justo ese, que es muy fácil observar cómo se genera justicia social. Y eso ha sido interesante para mí. Y bueno, este es el final. El principio es un poco de manera contraria a la mayoría de mis compañeros y compañeras jueces y juezas. Se puede decir que yo no tengo estrictamente una carrera judicial en el sentido más tradicional del término. Es decir, yo no empecé en un juzgado desde el paso número 1 de la carrera judicial. Yo llego a la carrera judicial por invitación del ministro Gutiérrez para participar en los trabajos de su ponencia. En realidad yo llego a ese momento de mi carrera justamente por mi trayectoria como defensora de derechos humanos, particularmente los derechos humanos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Yo llego a ese espacio así porque incluso, no sé si sepan, creo que sí lo saben, codirigí la unidad de género de la Suprema Corte de 2009, más o menos, hasta 2015, que fue cuando me llamó el ministro Gutiérrez a colaborar en su ponencia. Entonces, digamos que mi entrada a la carrera judicial fue justamente esta trayectoria de defensa de los derechos humanos. Lo que sí les puedo decir de manera muy enfática es que, independientemente de que yo no haya transitado por una carrera judicial de manera tradicional, yo sí tengo carrera judicial, porque finalmente yo cumplí con el requisito mínimo para poder... ¿Cuántos años llevas en el Poder Judicial? Yo llevo en el Poder Judicial en total, desde 2009, son 15 años. 15 años, de los cuales pues 9 años fueron en ponencia. ¿Y cuál es esta trayectoria que hablas para llegar a...? Justo. Pues finalmente yo tengo 9 años en labores jurisdiccionales. Creo que esa es como una mini carrera judicial, pero al final de cuentas es una carrera judicial en la que me entrené para finalmente resultar vencedor en un concurso. No es que yo llegué directamente a la magistratura vía un nombramiento directo, como si llegué a la Secretaría de Estudio y Cuenta. Tuve que dar el examen. Un concurso, claro. Y un examen que no es fácil, es un examen difícil. Y además, a propósito de lo que me preguntas, Catalina, esto me da oportunidad de decir algo que me parece relevante destacar en este punto y en este contexto que estamos viviendo. Cuando yo empecé a estudiar para el concurso,
tenía justamente por este carácter como externo, como la sensación de que este concurso no tenía ningún sentido, que lo que hacía bueno a un juez no era pasar por este proceso, etcétera, etcétera. Pero en el trayecto de la preparación para el concurso, tuve oportunidad de estudiar materiales de jueces y magistrados, juezas y magistradas, que realmente eran brillantes. O sea, para mí fue sorpresivo para bien o resultó muy positivo darme cuenta de que hay un montón de conocimiento, no solamente en el ámbito, y creo que estas entrevistas así lo van a reflejar, no solamente en el ámbito del trámite, de las cuestiones muy procesales, sino también conocimientos profundos en términos de cómo funciona el derecho por sus principios, cuáles son las mejores maneras de poner el derecho a funcionar en beneficio de las personas. En realidad fue muy sorpresivo para mí. Y yo me siento muy, muy orgullosa de poder decir en este punto que yo llegué a mi posición con un concurso, con exámenes, que además fueron 3, y difíciles. O sea, no son, ahora sigue como, voy a decir la expresión coloquial como la estoy pensando, pero qué pena, pero no son enchilame otra, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de estos exámenes? Pues mira, lo que pasa es que hay una primera fase. Además, a mí me costó trabajo en particular justo por mis deficiencias de conocimiento, ¿no? Las deficiencias propias de ser alguien que medio viene de fuera. Pues es un concurso general de conocimientos jurídicos. Es un examen de opción múltiple con preguntas muy capciosas. Perdón para las personas que preparan los exámenes, pero son muy capciosas las preguntas. Superas esa etapa y luego viene una segunda etapa donde das un examen escrito. Y acá, digamos, el primer examen, que es de conocimientos generales, funciona como funciona en casi todas las instancias donde se hacen ese tipo de exámenes. Es un filtro. Lo que sigue es demostrar cómo tus capacidades de análisis jurídico. Ya demostraste tus conocimientos, ahora tienes que demostrar tus capacidades de análisis jurídico, y entonces este es un examen donde se te propone una solución y tú tienes que hacer un dictamen respecto de la pertinencia o la alternativa que tú consideras que resuelve el problema jurídico que se te plantea. Y al final hay un examen oral con 3 sinodales, magistrados, a mí me tocó que fueran 2 magistradas y un consejero de la Judicatura Federal. Te dan 5 preguntas a resolver, te dan un plazo de 5 días para resolver esas 5 preguntas, y el día que llegas al examen oral es un examen, te toca la pregunta aleatoriamente. Y la tienes que exponer oralmente. Y la tienes que exponer por 15 minutos y luego estás en el terreno de la réplica. ¿Contra cuántas personas competiste? Híjole, el número exacto no lo sé, no sé con cuántas personas competimos, pero creo que que en el primer filtro se va como un poquito más de la mitad. Claro. Y así sucesivamente. Ahora, lo que pasó en mi caso, y eso es interesante otra vez de cara a lo que está pasando, yo llegué a esta posición en un concurso convocado solo para mujeres, ¿no? Nos inscribimos muy pocas, que eso es un síntoma de que las cosas estructurales no se resuelven así como se quieren resolver ahora. Llegamos muy pocas y costó trabajo que llegáramos. ¿Por qué, Adriana? Platícanos un poquito más de eso. ¿Por qué cuesta más cuando eres mujer y por qué llegan pocas? Pues lo que pasa es que hay muchas cuestiones estructurales que no están del todo resueltas. Hay pues una discriminación soterrada que ya no es evidente, una discriminación que está más bien en las formas, y otra discriminación que tiene que ver con desconocer las experiencias de las mujeres y los mandatos de género que las mujeres enfrentan. Algo que desde que estuvimos en la dirección de género señalábamos continuamente era: las mujeres tienen problemas para ascender en la carrera judicial porque sus experiencias de cuidado están totalmente invisibilizadas, por un lado. Por otro lado, tampoco en aquel entonces, creo que esa disposición ya no existe ahora, pero en aquel entonces existía una disposición que decía
Ya ves que suman puntos de desempeño si tienes maestrías, doctorados Sí, y demás, pero en aquel momento, digamos 2010, 2009, 2010, existió una disposición que decía que las maestrías y doctorados cuentan siempre y cuando fueran de 5 años atrás, ¿no? Y entonces, si eso lo piensas, parece muy neutral, lo que importa es que la gente se actualice, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ese requisito desconocía la forma en la que las mujeres armonizan su vida de cara a la reproducción, es decir, es muy fácil pensar, yo estoy en ese supuesto y conozco a un montón de personas que están en ese supuesto, bueno, yo trabajo duro hasta los 30, de los 30 a los 45 me ocupo de los hijos, una vez que los hijos, hijas o las personas dependientes ya no necesitan tanto mi supervisión, ahora sí, ok, ahora sí voy a concursar para jueza. Entonces, que te exijan que tu maestría y tu doctorado tenga una vigencia de 5 años es Claro. exigirte una Excluye a sí, todo obviamente. un grupo de personas. Entonces, creo que eso es uno de los problemas. Otro de los problemas son las ascripciones, siempre lo han sido. ¿Qué es eso? Que te cambien de pronto y ahora te vas a Sinaloa y ahora te vas a... Decía la ministra Luna algo muy gracioso, ¿no? No es lo mismo decir nos vamos Juana que nos vamos Juan, ¿no? Juana empaca las maletas rápidamente y se va tras Juan. Juan no empaca las maletas tan fácilmente y se va tras Juana, ¿no? Entonces también había el problema de las ascripciones. Se hicieron algunos remedios para ese tema, pero creo que terminaron pues por no ser totalmente suficientes, pues. Y en tu caso, o sea, en tu experiencia personal, no sé si nos quieres platicar un poquito tú cómo enfrentaste esas barreras, ¿no? Y cómo te costó más, o lo viste en comparación con tus compañeros hombres, pues llegar a ser magistrada. Pues lo que pasa es que a mí, digamos, en términos personales, yo tuve la infinita fortuna, pero sí creo que es como una cosa excepcionalísima. ¿Cuál fue la fortuna en mi trayecto de vida? Pues la fortuna, en la universidad la pasé de la patada, estuve en una escuela muy machista, con muchísimo maltrato, acoso laboral, acoso sexual, los compañeros tenían comportamientos súper discriminadores, pero a partir de mi vida profesional, pues la mayor parte de mi vida profesional fue en organizaciones de mujeres. Entonces digamos que ese no era un factor, ser mujer no era un factor que impidiera tu ascenso. Digamos que si yo pienso en mi carrera como iniciada en la sociedad civil, pues yo fui como tranquilamente. Y luego lo siguiente que pasó es que llego a la corte a codirigir una unidad de género. Ahí sí hubo obstáculos. Y fíjate que más que yo sintiera los obstáculos enderezados hacia mí, lo que había era una enorme resistencia para establecer políticas de género. Una enorme resistencia. La sabía porque nosotros éramos hermanas de otras unidades de género. Entonces te dabas cuenta de que había un montón de obstáculos para introducir políticas de género en las instituciones públicas, en la propia corte, barreras que fueron disminuyéndose conforme transcurrieron las administraciones de la corte, para ser completamente honesta, ¿no? Sí fueron disminuyéndose esas resistencias. Que también ha habido en ese lapso muchos cambios sociales en el mismo sentido, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres somos aguerridas. No. Sí han pasado cosas y en efecto, y qué bueno que traes ese punto a colación, Catalina, porque no hay cambio social que no empiece en las calles. Yo la verdad parece que lo digo como militante, pero sí, para mí todos los cambios sociales empiezan en las calles. De hecho, el hecho de que hubiera presupuestos asignados de género sale de una demanda feminista. Entonces las mujeres dijeron, las mujeres no estamos accediendo a la justicia, llegaron diputadas, mujeres otra vez, asignaron recursos, presupuesto a las unidades de género y entonces había que echar a andar las unidades de género. Pero nada empezó por la voluntad, por la santísima voluntad de nadie, todo es producto de movimientos sociales intensos, que fueron recopilados por esas administraciones, sí, pero el crédito final, para mí queda clarísimo, el crédito final de una política de género siempre será de la lucha de las mujeres. Pero no hay duda en mi ser respecto de eso. No has conocido, más allá de cuánto tiempo has estado como magistrada, a muchas personas juzgadoras
No sé si nos puedes tú dar una reflexión como de qué consideras o qué crees que hace a una buena persona juzgadora. Pues mira, fíjate que yo me he planteado esa pregunta, no sabes de qué manera, porque yo estoy llegando a la conclusión, y es una conclusión que puede parecer un tanto neutral y un poco contraria a mi historia de vida, pero yo creo que una buena persona juzgadora es una persona que entiende que el derecho se argumenta. Que el derecho se argumenta, que no hay verdades dogmáticas, que no hay verdades absolutas, ni siquiera al interior de la lucha de las mujeres. Y voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que hay que juzgar con perspectiva de género, de eso no me queda duda. Pero lo que siempre será una duda es de cuál perspectiva de género estamos hablando. Y hay espacios de contienda dentro de los feminismos. Claro. O sea, yo soy magistrada laboral, voy a poner el ejemplo mío, no me ha pasado, ojalá me pase antes de que me vaya, pero supongamos que yo tengo frente a mí el caso de una mujer que trabaja como bailarina en un lugar y además, pues, digamos, en una especie de trabajo sexual, ¿no? Finalmente. Y esta mujer es despedida porque está embarazada. Entonces, si ese caso llega a mí, pues mi respuesta va a ser, esta mujer es una trabajadora, el despido es injustificado, por tanto debe ser indemnizada, por tanto tiene derecho a todas las prestaciones derivadas de que estaba realizando un trabajo. Entonces, tú puedes voltear y ver, no sé cuál sea tu posición en el tema, pero tú puedes voltear a ver mi sentencia y decir, es la reina de la perspectiva de género. Pero si tienes, examinando esa misma sentencia, a una persona o a una mujer que proviene de esta corriente feminista que cree que el trabajo sexual es siempre trata, pues va a decir que mi sentencia merece ser tirada a la basura, que yo lo que tendría que haber hecho es dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito e ingresar a esta mujer al Sistema Nacional de Víctimas para que fuera reparada integralmente. Entonces, tienes dos visiones sobre lo que es perspectiva de género. Volviendo al punto, creo yo que en este momento de mi vida, y más con todo lo que está sucediendo alrededor, creo que una persona juzgadora realmente buena es una persona que admite que el derecho se argumenta, que admite que el derecho se interpreta, que es muy responsable cuando hace esas interpretaciones y que no discrimina, ¿no? Porque llegar a una solución específica no forzosamente hace a una persona mejor o peor juzgador. Creo que lo que no hay que hacer, lo decía Macarena Sáez, y cada vez pienso más que tiene razón, lo que le tienes que pedir a un juez o jueza no es que sea feminista, es que no discrimine, ¿no? Claro. Entonces, digamos que para mí eso sería una cosa que sería importante para una persona juzgadora. Otra cosa que me parece importante para una persona juzgadora es que sea honorable. Sí creo que es importante llevar una vida ética, una vida que pueda estar sometida al escrutinio público, una vida de honradez. Por eso sí creo que es importante que sea una persona honorable en el mejor sentido del término. No estoy hablando de una cierta moralidad, de una cierta moralidad privada, pero sí creo que tiene que haber una cierta moralidad pública. Sí. Y en ese sentido... Independiente, además. Sí. Independiente. Sí, no confundir una cosa con la otra y no resolver desde la moral privada, ¿no? Sí. Yo, en ese sentido, me gustaría preguntarte mucho porque, pues, tu trayectoria empezaste como defensora de derechos humanos y ahora te toca resolver casos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y tú, ¿por qué tienes esa vocación de jueza? ¿Qué crees que hace diferente o cuál es la diferencia que puede marcar una buena jueza o un buen juez cuando resuelve un caso? Pues creo que fíjate que es una muy buena pregunta y creo que tengo una buena respuesta. Creo que la capacidad que tiene una persona que adjudica para generar transformación social o para hacernos eco de lo que hemos estado diciendo, para consolidar la transformación social, es increíble. Porque
yo que fui defensora, tú pones tus argumentos y estás peleando con alguien del otro lado que también pone sus argumentos. En el mejor de los casos, no siempre ponían argumentos, pero bueno, en el mejor de los casos, allá se ponen argumentos, de este lado se ponen argumentos, y entonces un juez decide quién tiene la razón. Pero cuando un jueza decide quién tiene la razón, está decidiendo cómo debe ser la sociedad, qué es lo que se espera de la sociedad, cómo la sociedad debe respetar a esta persona, a esta mujer, cómo deben garantizárseles sus derechos, y eso es un poder impresionante, un poder en el mejor sentido del término. Es un poder hacer, que esto es, yo voy a utilizar, voy a hacer una digresión para decir una vieja consigna feminista, que el poder es poder hacer, no poder ser. Y la forma patriarcal de entender el poder es poder ser, ¿no? Y acá es poder hacer. Lo que tú puedes hacer como jueza es muy distinto y mucho más potente, para no hablar, es mucho más potente de lo que puede hacer una persona solamente haciendo, defendiendo casos, ¿no? No, bueno, a ver, me parece que hay cosas que ¿dónde queda el derecho entonces ahí, no? Porque hay una parte donde sí es distinto ser contrapartes a tener la decisión final, entonces nada más me da un poco curiosidad tu visión sobre dónde queda el derecho ahí. Bueno, el derecho sirve para que tú examines los argumentos. Creo que el derecho sirve para que tú construyas los argumentos, siempre va a servir para eso, pero también para que tú construyas la respuesta. Si tú no construyes la respuesta con base en derecho, pues esa respuesta no existe, o esa respuesta es visceral y no tiene la igual capacidad de transformación social. Fíjense que yo a estas alturas de mi vida sí pienso que lo que es dicho con derecho tiene más fuerza que lo que es dicho solamente dicho. Si no tuviera esta fuerza, la formulación jurídica de las cosas, las personas no saldrían a decir a la calle que tienen derecho a. O sea, la formulación en términos de derecho y de derechos no, es fundamental. No tienes derecho a hacerme eso, ¿no? ¿Mande? Cuando alguien dice no tienes derecho a hacerme esto, hay ahí un sentido del derecho y el poder del derecho. Y pues digamos, lo que sí creo, y en esto supongo que vas a estar de acuerdo conmigo, o si no, pues luego lo platicamos con un mezcalito. Lo cierto es que el derecho es un instrumento al final del día. Yo creo que la finalidad, se oye súper cursi, pero ni modo, la finalidad es la justicia. El problema es qué entendemos por justicia, ya es todo otro debate. Digamos que el derecho está al servicio de lograr lo justo. Entonces, un argumento está hecho con derecho, para un poco responder tu pregunta. El contraargumento está también hecho con bases jurídicas, y tu respuesta como jueza tiene que estar sustentada en razones jurídicas. Bueno, y ahorita decías, cuando te preguntaba de qué significa o qué piensas tú que implica ser buena persona juzgadora, decías, e independencia, ¿no? Y creo que por ahí, y no sé si puedes, digamos, quizás nos parece obvio a nosotras por qué es importante la independencia, pero que digas un poco por qué piensas que es importante la independencia, qué significa y por qué sería... O por qué muchas veces decimos frente a la reforma judicial que se está perdiendo la independencia. Pues yo creo que finalmente la independencia, en términos muy fáciles y rápidos, es la libertad de poder decidir conforme a derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Parece muy abstracto, pero es la libertad de que yo pueda tomar en esencia los argumentos de un lado, los argumentos de otro, y a mi leal saber y entender, y con mi mayor compromiso de conocimiento del derecho y aplicación del derecho, llegar a una solución sin que esté mediando entre esa solución, entre los argumentos y la solución que yo estoy adoptando, una influencia incorrecta. O sea, alguien que me diga cómo debo decidir o que me castigue por cómo decido, ¿no? Volviendo al ejemplo de el trabajo sexual y las diferentes perspectivas feministas, una juzgadora independiente frente a un tribunal, vamos a suponer que tuviéramos un tribunal de disciplina feminista, ¿no? Una juzgadora independiente debería ser capaz de ser respetada por las personas que tienen una visión distinta de lo que es el trabajo sexual.
En el momento que tú tienes que decidir con una determinada visión de lo que es el trabajo sexual, has perdido independencia. Entonces, la independencia no es para, lo digo mucho también, no es tampoco para encerrarte en una burbuja donde solamente te escuchas a ti mismo o a ti misma. Es comprometerte con dar una solución clara para el conflicto que tienes frente a ti, pero con una posición libre de influencias que no tienen ningún sentido de estar ahí, ¿no? Que van a obligarte a decidir en un sentido u otro, perjudicando a una parte y beneficiando a otra, que no te está dando lo necesario para que la beneficies y que no te está quitando lo necesario para que la perjudiques, ¿no? Esa es como una contaminación a la independencia. Y bueno, no sé si nos quieres comentar un poquito en términos personales, ya como reflexión final, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente muy rápido, pero pues ¿cómo está impactando esto en tu vida? Porque al final son muchos años de esfuerzo, es un proyecto de vida para ti. ¿Cómo está impactando todos estos cambios en tu vida y cuál es la manera en la que los estás enfrentando? Pues sí tiene un impacto muy significativo en mi vida, extraordinariamente significativo. Es como una variación de un proyecto de vida en un momento de mi vida, valga la repetición, en que yo sentía que las cosas ya iban a caminar en un cierto sentido. Lo digo en términos menos abstractos. Yo tengo 58 años. Yo en mi proyecto, en mi diseño personal, además yo soy una persona, no está bien que yo lo diga y sí está bien que yo lo diga, yo soy una persona con conocimiento, soy una persona comprometida, soy una persona trabajadora. Entonces, yo como que había hecho el diseño, sí, ya tengo 58 años, trabajo otros 12 años y pues voy a tener un retiro muy decente, no voy a tener que depender de mis hijas van a terminar de construir sus carreras profesionales de manera exitosa. Entonces, como que todo tenía ese golpe o ese diseño. Cuando la reforma viene, pues evidentemente es como se cayó el castillo de naipes. Entonces, en este momento de mi vida, yo tengo 58 años y tengo que no forzosamente es bastante melodramático decir que tienes que empezar de nuevo, pero tengo que reconstruir un proyecto de vida que yo había dirigido en un sentido y que en cierta medida, pues yo había hecho las cosas necesarias para llegar a ese punto, ¿cierto? Sí. Y pues no, ahora vas de regreso y la ventaja que yo tengo comparada con otros compañeros y compañeras es justamente que mi carrera judicial sea tan corta. Y eso significa que yo tengo un pasado al que puedo regresar. Un montón de personas juzgadoras no pueden regresar a ese pasado porque su pasado siempre ha estado del lado del expediente, ¿no? Desde coserlo hasta ahora leerlo para resolverlo. Entonces, no es mi caso. Y aún así, el impacto que yo tengo, no te puedo explicar. Imagínate el impacto para esas otras personas. O sea, toda mi solidaridad, de verdad, con las personas que están teniendo que renunciar a tantos años de esfuerzo. Si a mí me pesa un montón, además, siendo completamente honesta. ¿Algún comentario con el que quieras cerrar? Porque se nos terminó el tiempo, de verdad que es una lástima. Pues algo que yo quiero decir, y lo voy a decir con una frase, ya, viva la militancia, no llegamos todas. No llegamos todas, hay muchos problemas de paridad en la reforma, hay muchas cuestiones invisibilizadas respecto de las desventajas estructurales que enfrentan las mujeres en la reforma. No hay ninguna garantía, ni siquiera, de que las personas juzgadoras, independientemente de su composición genérica, se van a comprometer con la perspectiva de género. Entonces, creo que eso sí va a ser un defecto importante, o está siendo un defecto importante de la reforma. Pues muchas gracias, magistrada, por acompañarnos. Muchas gracias por compartir con nosotras. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Sí, con esto concluimos este episodio. Nos vemos en el siguiente.